estos artículos, pero sería bueno que los leyera, que ustedes vayan leyendo su código ahorita del 199 al 229. Después de exámenes, pues tenemos que leer el 229 al 293, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta terminar el código. Entonces nos podemos dar cuenta que el título 2, juicio oral, capítulo 1, disposiciones generales, está regulado a partir del artículo 199. El juicio oral está clasificado entre los juicios de conocimiento, regulados a partir del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es la clasificación? Por su función, procesos de conocimiento, y entre esos está el juicio oral. También el ordinario que ya vimos y el sumario que vamos a ver. Cuando hablamos del juicio oral, pues prevalecen varios principios propios del derecho civil. Entre ellos tenemos la oralidad, tenemos la concentración, tenemos la inmediación, y vamos a explicar, ¿verdad? Cuando hablamos de oralidad es porque el juicio oral, pues, es un proceso, como su nombre lo indica, oral, pero tenemos que tener en cuenta que no es un proceso eminentemente oral, ya que hay muchas cuestiones, muchas actuaciones que se deben de presentar mediante memorial. Si nosotros leemos el artículo 201, la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. Mire, la mayoría de casos se presenta una demanda por escrito. ¿Por qué? Porque es un proceso que necesita del auxilio de un abogado, artículo 50, para que la demanda pues cumpla los requisitos. Y ustedes como abogados pues van a tener que redactar esa demanda. De nada sirve que los contraten y que ustedes se vayan a dictar una demanda o vayan a constituir los hechos al juzgado, ¿verdad? Para que se den cuenta de que ustedes estén ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, continuemos, ¿verdad? Entonces, su nombre pues es juicio oral, pero realmente la oralidad está limitada más que todo a las audiencias, que vamos a ver cuáles son las audiencias que se deben de realizar. Entonces, más que todo, pues es una audiencia por el principio de concentración, y a eso vamos. Nos vamos a colocar aquí principio de concentración. Cuando hablamos del principio de concentración, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que necesitamos realizar el mayor número de audiencias, no, mejor, perdón, el mayor número de etapas procesales dentro del menor número de audiencias. Y esto quiero que les quede claro. Las etapas dentro de los procesos de conocimiento, demanda, excepciones, contestación de la demanda, apertura a prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia, son las mismas, solo que varían en la forma en que se van a llevar. Por ponerles un ejemplo, se presenta la demanda, el emplazamiento en el juicio ordinario es de 9 días para contestar la demanda. En el juicio sumario es lo mismo, solo que el plazo es de 3 días para contestar la demanda. En el proceso oral no es así. En el proceso oral nos citan audiencia oral y ahí tenemos que contestar la demanda, tenemos que plantear excepciones previas, tenemos que plantear excepciones perentorias. Si nos da tiempo y el juez le dedica 5 horas a nuestra audiencia, pues ofrecemos de una vez los medios de prueba, de una vez la vista, pues casi no, ¿verdad? Porque es oral, ahí podemos presentar nuestros alegatos. El juez de una vez puede en esa misma audiencia aperturar el auto para mejor fallar y dictar sentencia en una sola audiencia.
Entonces son las mismas etapas, solo que son en una sola audiencia. Claro que si no le da tiempo, puede haber una segunda audiencia, hasta una tercera audiencia, pero solo para el diligenciamiento de pruebas. Entonces, el principio de concentración, pues, indica que hay que realizar el mayor número de etapas, ¿verdad? Conciliación, ratificación de la demanda, contestación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, posición de pruebas, diligenciamiento de pruebas, auto para mejor fallar y sentencia. Si se pudiere en una sola audiencia, mejor, ¿verdad? Si no, pues en dos o un máximo de tres, que lo vamos a ver más adelante. A eso se refiere el principio de concentración en el juicio oral. Ahora bien, el principio de inmediación. El principio de inmediación nos indica que el juez debe de estar presente en las audiencias. Y esto es primordial, ¿verdad? Porque si no hay juez, no hay audiencia. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Debe de haber juez para que haya audiencia. Ahora bien, aquí quiero que me pongan bastante atención y tengan a la mano su acuerdo 37-2006, el 2-2006 también, ¿verdad? Que es, bueno, tengamos el 37-2006, porque vamos a empezar a ver las materias que se ventilan en juicio oral. Y aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? En primer lugar, tenemos asuntos de ínfima cuantía y asuntos de menor cuantía. Si nos vamos a nuestro acuerdo 37-2006, ahí pues lo tienen al final de su código, y si no, pues ustedes lo pueden bajar de internet, pegarlo al final de su código y tenerlo ahí. Nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a dar cuenta, nos vamos a recordar de lo que indica ese 37-2006, ya que nos indica que en la capital los procesos hasta 50,000 quetzales son de menor cuantía. Los procesos de 50,000 quetzales más un centavo son de mayor cuantía. Y entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Yo casi siempre les pongo daños y perjuicios, pero hay cuestiones que se pueden llevar en asuntos de ínfima cuantía, en asuntos de menor cuantía, pero trabajemos daños y perjuicios, ¿verdad? Juan y Pedro chocan en la ciudad capital. Pedro quiere demandar a Juan, va a un taller, hace un listado de cosas, ¿verdad? Con facturas pro formas, hace un listado de todos los daños y de los perjuicios que le ocasionó Juan, porque Juan fue el que se pasó el semáforo. ¿Estamos ahí? Vaya. Los daños de su vehículo, porque era un vehículo de lujo, pues ascienden a 54,000 quetzales. Vaya. Nos vamos a nuestro acuerdo 37-2006 y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Será un asunto de mayor cuantía? ¿Será un asunto de menor cuantía? ¿Será un asunto de ínfima cuantía? Entonces, pues, quiero que me contesten, ¿verdad? ¿Será asunto de mayor cuantía? ¿Será asunto de ínfima cuantía? ¿O será asunto de menor cuantía? Ustedes me pueden decir, ¿verdad? Y nadie me ha contestado ahí, solo estaba viendo que compartieron un documento, yo creo que es de mi autoría. Manual séptimo, ¿verdad?
Ajá. Sí, este manual yo lo realicé, no lo he terminado todavía, pero sí es de mi autoría, yo lo realicé, lo reconozco por las letras en rojo, ¿verdad? Me colocan que es un proceso de ínfima cuantía. Mire, analicemos bien, los daños pues llegan a, Silic es material suyo que tenía guardado. Bueno, le vamos a tener que cobrar derechos de autor, ¿verdad? No son mentiras. Bueno, entonces continuemos. Miren, pues tenemos el ejemplo. Los daños y perjuicios pues llegaron a la cantidad de 53,000 quetzales. Aquí me están colocando que es un proceso de ínfima cuantía. Realmente pues no es un proceso de ínfima cuantía. Es un proceso de mayor cuantía porque está superando los 50,000 quetzales en la ciudad capital. Ahora bien, ¿en qué vía lo vamos a utilizar? Bueno, ya tenemos que es un juicio de mayor cuantía. Esto nos lleva y nos indica en qué juzgado lo vamos a presentar, ¿verdad? ¿Verdad? Fue entonces, ¿cómo se llama? Entonces, se recordarán que nos sirve en primer lugar las cuantías para ver en qué juzgado lo vamos a presentar, ¿verdad? Y entre esos podemos decir que tenemos el de juzgado de primera instancia y el juzgado de paz. Aquí pues ya sabemos que lo vamos a presentar en el juzgado de primera instancia porque es un asunto de mayor cuantía. Ahora bien, ¿qué vía vamos a presentar? Nosotros pues ya sabemos que el juicio es un juicio de conocimiento de daños y perjuicios, pero vamos a ver, ¿verdad? Entonces, si es de mayor cuantía, vamos a revisar en el listado del 199 si existe ahí. Asuntos de menor cuantía, pues no son asuntos de menor cuantía. Asuntos de ínfima cuantía, pues no son asuntos de ínfima cuantía. Asuntos de relativos a la obligación de prestar alimentos. No es un asunto relativo a la obligación de prestar alimentos y ahí podemos seguir viendo el listado. En este caso, esos daños y perjuicios se deben de cobrar mediante un proceso de conocimiento que en este caso es el juicio ordinario. ¿Por qué va a ser el juicio ordinario? Porque es un juicio de mayor cuantía. El juicio de mayor cuantía no está regulado aquí en las materias que se ventilan en el juicio oral. Solo está ínfima cuantía y menor cuantía. Ahora deshagamos el accidente, ¿verdad? No existió y volvamos a imaginar otro accidente. Vuelven a chocar estas dos personas, Pedro y Juan, en la ciudad capital, siempre en la ciudad capital. Pero ahora los daños no son 56,000 quetzales, ahora son 49,000 quetzales. Entonces nos vamos a nuestro acuerdo 37-2006.
Acuerdo 37-2006. En el municipio de Guatemala hasta 50,000 quetzales es la menor cuantía. 50,000 quetzales más un centavo es la mayor cuantía. Entonces, ahora volvieron a chocar. Bueno, no volvieron a chocar, chocaron, ¿verdad? Entonces, la suma es de 49,000 quetzales. Pedro va al taller, pide las facturas, pide todo lo que necesita y se da cuenta que son 49,000 quetzales los que necesita, ¿verdad? Que le pague Juan y lo va a demandar. Esos daños y perjuicios se tienen que cobrar mediante un juicio de conocimiento para que el juez mire si tiene razón, se pasó el semáforo, todas las situaciones que debe de demostrar. Pero como son 49,000 quetzales y es en la ciudad capital, nos podemos dar cuenta que es un proceso de menor cuantía. Un proceso de menor cuantía. Entonces, ¿en qué vía lo vamos a cobrar? Entonces, buscamos en el 199 asuntos de ínfima cuantía, pues no es un asunto de ínfima cuantía. Un asunto de menor cuantía, sí es un asunto de menor cuantía. Entonces, este acuerdo 37-2006 tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque aquí, si es un asunto de menor cuantía, en primer lugar, ¿en qué juzgado van a presentar ustedes ese cobro de daños y perjuicios? Lo tienen que presentar en un juzgado de paz, ¿verdad? Y aquí Magnolia me coloca menor cuantía, juicio oral. ¿Estamos bien ahí? Entonces, espero que todos pues estén entendiendo hasta aquí. Vamos a ver si tenemos en el correo alguna pregunta. Ínfima cuantía, asuntos de mayor cuantía, sí, asuntos de ínfima cuantía por exceder a los 5,000. Omar, buenos días, cuantía porque pasa los sobres, mayor cuantía, ¿sí? Entonces, miren, pues, ahorita ya entendemos si son asuntos de mayor o si son asuntos de menor cuantía. ¿Dónde lo vamos a presentar? Si son de menor, juzgado de paz. Si son de mayor, juzgado de primera instancia. Ahora bien, si son en la ciudad capital, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a deshacer el ejemplo otra vez y lo vamos a volver a tomar. Solo que ahora el choque fue en Chiquimula, cabecera. Va. Entonces, Pedro y Juan vuelven a chocar en la cabecera departamental de Chiquimula, que es Chiquimula, ¿verdad? Entonces, la cantidad asciende a 56,000 quetzales siempre en el primer accidente. ¿Dónde lo vamos a presentar y qué clase de proceso es? O hagámoslo un poquito más complicado. La suma pues fue de 25,500 quetzales. 25,500 quetzales. Y fue en Chiquimula. ¿Dónde lo vamos a presentar? Ese proceso de cobro de daños y perjuicios. Bueno, tenemos que tomar en cuenta primero nuestro acuerdo 37-2006. En el inciso B nos indica, en las cabeceras departamentales y en algunos municipios que nos nombran aquí, la mayor cuantía es hasta 25,000 quetzales. 25,000 quetzales más un centavo es mayor cuantía. Entonces, cuando hablamos de mayor cuantía en una cabecera departamental, es todo aquel valor que pase los 25,000 quetzales. En este caso, Pedro tiene que demandar en el juzgado de primera instancia del departamento de Chiquimula. Y el juicio que va a utilizar para el cobro de daños y perjuicios es el juzgado de primera instancia y el juicio es de mayor cuantía. Por ende, el juicio que va a utilizar es el juicio ordinario, porque no está dentro de las materias del juicio oral. Ahora bien,
Pedro y Juan vuelven a chocar. Bueno, chocan nuevamente en Chiquimula, pero ahora las sumas son 24,999 quetzales. 24,999 quetzales. Entonces, en ese caso, es un juicio de menor cuantía, porque no llega a los 25,000 quetzales. Esos daños y perjuicios, pues los tiene que cobrar en el juzgado de paz, ¿verdad? Siempre ahí de Chiquimula, ¿verdad? Del departamento de la cabecera. Y el juicio que va a utilizar es un proceso, es el proceso del juicio oral. Ya, ahí tenemos ya un ejemplo en las cabeceras, ya un ejemplo en la capital. Ahora bien, chocaron en Ipala, Chiquimula, ¿verdad? Para no salir del departamento de Chiquimula. Chocaron en Ipala, tenemos que ver si Ipala no está dentro de los municipios que indica el inciso B. No. La suma fue de 15,000 quetzales con 15,000, 10 quetzales. Se pasó 10 quetzales de los 15,000. Es un juicio de mayor cuantía. Entonces, este se va a presentar en el juzgado de primera instancia del departamento de Chiquimula. Los daños y perjuicios se van a cobrar por medio del juicio ordinario. Si fuera 14,000 quetzales 999 y el choque ocurrió en Ipala, sería un juicio de menor cuantía y el cobro de daños y perjuicios se llevaría a cabo en el juzgado de paz del municipio de Ipala. No sé si hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Por lo menos, no sé si están entendiendo o no están entendiendo. Vale. Eso se refiere a los asuntos de menor cuantía. Ahora los asuntos de ínfima cuantía, nos vamos a nuestro acuerdo 2-2006. Y ahí pues nos indica, artículo 2, en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 10,000 quetzales. Entonces aquí tenemos otra clase de proceso siempre en la vía del juicio oral. Es cuando los daños no pasen de 10,000 quetzales. Entonces Pedro pudo haber chocado en la ciudad capital. 15,000 quetzales más un centavo, otros municipios mayor cuantía, juicio ordinario, primera instancia. Sí, ahí estamos bien, Magnolia. Estamos re bien ahí con usted. Espero que los demás compañeros pues también estén entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en los juicios de ínfima cuantía. Los juicios de ínfima cuantía son aquellos que no sobrepasan los 10,000 quetzales. Y yo siempre les pongo daños y perjuicios, aunque me escribieron ahí en el correo algún otro ejemplo de ínfima cuantía en cuestiones de que no sean de daños y perjuicios, pues mire, todo lo que no sobrepase los 10,000 quetzales es un asunto de ínfima cuantía. Entonces, Pedro y Juan chocaron en la capital, chocaron en una cabecera, chocaron en un municipio, pero los daños no pasan de 10,000 quetzales. Ese proceso se debe de llevar en ínfima cuantía. Aquí nos vamos a colocar ínfima cuantía y la vía que se debe de utilizar es la del juicio oral. Juicio oral. Entonces, asuntos de menor cuantía y asuntos de ínfima cuantía, vamos a utilizar lo que es el juicio oral. Asuntos de mayor cuantía para cobrar daños y perjuicios, vamos a utilizar el juicio ordinario. Pero quiero que les quede claro algo, ¿verdad? Es para establecer si tenemos razón de cobrar esos daños y perjuicios.
porque si ya hay una sentencia donde el juez declaró con lugar el cobro de daños y perjuicios y no nos lo han pagado, entonces aquí nos vamos a un proceso ordinario. Si hay una sentencia, una ejecución en vía de apremio. Si se firmó un finiquito ahí en el accidente y no nos quieren pagar, pues tenemos que utilizar el juicio ejecutivo. Y aquí quiero que les quede claro, cuando no se llega a ningún acuerdo, no se realiza nada, ¿verdad? Entonces se demanda, entonces ahí sí se utiliza el juicio ordinario. Vamos a ver, si los agraviados son de la ciudad capital, pero el accidente sucede en el interior del país, el juicio se tiene que llevar en el interior del país o se pueden trasladar a la capital. Recordemos que ahí tenemos el pacto de sumisión, que se puede trasladar la competencia por cuestiones de territorio. Es lo que se conoce como prórroga de la competencia. Sin embargo, trasladarlo no modifica la situación, ¿verdad? De todas maneras, si fue de mayor cuantía en el departamento donde fue o en el interior, va a ser de mayor cuantía aquí en la ciudad capital. Entonces, solo lo podemos trasladar al proceso, al juez del mismo nivel, ¿verdad? Si el accidente fue en la capital, pero uno de ellos vive en la capital y la otra persona en Chiquimula, ¿qué juzgado conoce, el de la capital o el de Chiquimula? Entonces, recordemos, necesito que ustedes lean las cuestiones de competencia, porque si no, no vamos a arrancar nunca ustedes. Miren, pues. Artículo 16, competencia en los procesos sobre reparación de daños. En las demandas sobre reparación de daños es juez competente el del lugar donde se hubiera causado. Si chocaron en Chiquimula, el juez competente es el de Chiquimula. Si chocaron en Chimaltenango, el de Chimaltenango. Si va Juan tomado y tira un portón y el portón está ubicado en el rodeo Escuintla, pues se tiene que llevar ahí, ¿verdad? El proceso en el rodeo en Escuintla, ¿verdad? Entonces es donde se hayan ocasionado los daños. Si hay un préstamo de 10,000 y no hay nada firmado, ¿qué procede? Mire, ahí casi no se tendría como probar a menos de que hiciera alguna prueba anticipada, ¿verdad? De declaración jurada y que sí se reconozca deudor dentro de esa audiencia para usted ya tener prueba y poder iniciar el proceso. Entonces, pues hasta aquí yo siento que estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver alguna otra pregunta. Buenos días. ¿En qué casos procede la ínfima cuantía? Cuando cuando el valor no exceda de 10,000 quetzales. Está en el acuerdo 2-2006 del Congreso de la República. Ahí puede usted leer que todo asunto que no pase de 10,000 quetzales, pues es ínfima cuantía. Licenciado, buen día. En este caso que plantea y aplica la cuantía o por ser cuestión de daños, conoce juzgado de jurisdicción donde, mire pues, lo que pasa es de que es un ejemplo sencillo, daños y perjuicios, ¿verdad? Claro que tenemos que tomar en cuenta que no se firmó ningún documento, no se hizo finiquito, no se hizo nada, ¿verdad? Entonces chocaron y nadie se quiso hacer cargo, se llevaron los vehículos al predio. Entonces ahora el que no tiene la culpa debe de demostrar que él no la tuvo y que se le ocasionaron daños y perjuicios. Ahí estamos bien. En primer lugar, se debe de demandar en el lugar en donde fueron realizados los daños. En segundo lugar, tenemos que ver a cuánto asciende la demanda de nuestro cliente, porque nosotros vamos a presentarla ya sea en primera instancia o en juzgado de paz. Y también tenemos que tomar en cuenta si
¿Cuál es la cuantía para ver si es un juicio ordinario de cobro de daños y perjuicios o reparación de daños y perjuicios o un juicio oral, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que determinar en qué lugar ocurrieron, porque tenemos que tomar en cuenta las cuantías, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. El acuerdo ahí lo subió la compañera, pues entonces... Sí, muchas gracias. Y lo pueden imprimir. En la mayoría de códigos, pues traen el acuerdo al final, ¿verdad? Entonces, sí, no, sus códigos, ustedes, porque están iniciando, no creo que sean muy antiguos. Entonces, miren atrás del código, ahí tienen que haber varios acuerdos, tiene que estar la ley de arbitraje. Bueno, depende de la editorial, ¿verdad? Cindy, vamos a ver, entonces ya sea en la capital o en el departamento y los daños sobrepasen la mayor cuantía, será el juzgado de primera instancia y juicio ordinario. Sí, ahí sí, así es como funciona, ¿verdad? Entonces, continuemos. Ahorita pues vimos solo asuntos de ínfima cuantía y asuntos de menor cuantía. También los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y todo lo que se refiere a la obligación de prestar alimentos. Vamos a nuestro código porque necesito que vayan agarrando ustedes, pues, manejo de código, se vayan familiarizando, ¿verdad? Entonces, miremos. Título para demandar, artículo 212. Los asuntos relativos a la, perdón, el artículo 199. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Gracias. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de juicios de fijación de pensión alimenticia, estamos todo lo relativo a la obligación de prestar alimentos. Estamos hablando de una disminución de la fijación de la pensión alimenticia porque las circunstancias cambiaron, el señor se quedó sin trabajo, la señora pues ahora ya es abogada, ¿verdad? Ya no necesita tanto. Entonces el hombre puede iniciar una disminución de fijación de pensión alimenticia o un aumento, ¿verdad? Las cosas cambiaron, el joven ahora pues ya es abogado, ya tiene su bufete, ya todo, y la señora pues necesita un poco más de dinero, se quedó sin trabajo, entonces puede pedir un aumento. El joven pues ya cumplió los 18 años, entonces hay que iniciar un proceso en contra de él que se llama extinción de la obligación de prestar alimentos. Todo lo relacionado a esto todo lo relacionado a esto, pues entonces, en la vía ordinaria siempre conocerá un juzgado de primera instancia. En cuestión de daños, pues sí, ¿verdad? Sería el de en la vía ordinaria, porque hay, cuando nos vamos a razones de competencia, bueno, sí sería, sí, juzgado de primera instancia. Cuando no hay valor, pues también conoce el de primera instancia, ¿verdad? Cuestiones de valor indeterminado. Entonces, todo lo relativo a la obligación de prestar alimentos, eso se debe de llevar en juicio oral, porque eso no lo indica la ley, el artículo 199. Entonces, imaginemos en nuestra oficina, ¿verdad? Llega la señora tal y tal y les indica, mire, el señor X, pues yo tengo hijos con él, están reconocidos, no me pasa ningún centavo. Entonces, ustedes le preguntan, ¿ya tienen algún convenio en el juzgado?
No. ¿Ya tienen alguna escritura pública firmada donde él se compromete a pagarle tanto? No. Si no tiene estas dos cosas, sabemos que es un juicio de fijación, ¿verdad? Queremos que nos coloquen un monto. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Mediante el proceso de asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. En este caso es fijación de pensión alimenticia. Si llega Juan con ustedes y les dice, mire, yo le paso 4,000 quetzales a María, pero yo tuve un accidente, perdí mi trabajo y todo, y realmente pues ya no tengo dinero. Necesito de que me pueda llevar un proceso para pagarle menos a ella. Está bien, con mucho gusto. Podemos iniciar un proceso de disminución de pensión alimenticia. Ahora lo contrario, llega María y le dice, mire Juan, me pasa 3,000 quetzales, pero a él ahora pues tiene 3 empresas, no sé qué, cuántos carros a su nombre. Entonces pidamos un aumento. Entonces ahí pues nos vamos poco a poco, ¿verdad? También pues nos damos cuenta de que llega Juan y les dice, mire, mi hijo Juanito ya tiene 19 años y yo todavía sigo pagándole para que no me demanden. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, demande a su hijo, póngale una extinción de la obligación de prestar alimentos. Por eso dice, todo lo relativo a la obligación de prestar alimentos se ventilarán en juicio oral. Seguimos con las materias. Rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes la ley les impone esta obligación. La ley, el contrato. Aquí entre paréntesis les coloqué tutores, albaceas, gerentes de sociedades, depositarios, interventores, depositarios judiciales. En fin, son todas aquellas personas que manejen bienes ajenos. Por ejemplo, el pupilo le puede pedir a su tutor, mire, a usted pues lo dejaron tutor de mi persona desde que yo tenía 2 años y necesito que me entregue las cuentas de lo que gastó, de lo que recibió, de todo para poder realizarlas. Entonces, ¿qué puede pasar? Viene el tutor y le entrega las cuentas y todo lo hace normal, el inventario y desde el primer día, y el pupilo se queda tranquilo y no hay proceso. Ahora bien, si el tutor nos le indica, mire, yo no tengo por qué entregarle a usted cuentas, o se las entrega mal hechas o con algún fraude, y el pupilo pues tiene aquella duda de que se las entregaron mal, entonces lo que va a hacer es un proceso de rendición de cuentas. Ya va a demandar en un proceso de rendición de cuentas. Y este es un proceso que se lleva dentro del juicio oral. Lo mismo el albacea, ¿verdad? En la sucesión testamentaria, que él pues es el ejecutor testamentario, recuérdense. Tiene que prestar también, porque administró bienes ajenos, debe de prestar cuentas, ¿verdad? Entonces ahí pues nos damos, si no las presta, pues un juicio de rendición de cuentas, juicio oral, gerentes de sociedades, depositarios, interventores, depositarios judiciales. División de la cosa común y diferencias que surgen entre copropietarios. Miren, pues, primero tenemos que tener en claro las formas especiales de propiedad. Recordemos que teníamos la propiedad, la copropiedad, la medianería y la propiedad horizontal como formas especiales de propiedad. Cuando hablamos de copropiedad, un bien pertenece a 2 personas o a más personas. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que este teléfono es un terreno, ¿verdad? Así de forma rectangular. Viene, ¿quién vendría? Viene mi papá, por ejemplo, y nos deja
a mi hermano y a mí este terreno completo, así como está, pero no va a especificar el lado aquí izquierdo o el lado donde están los lentes es para mí y el otro lado es para mi hermano. No lo va a especificar, nos va a decir todo esto es de los dos, utilícenlo los dos. Vale. Eso es una forma de copropiedad. En el artículo 492 del Código Civil nos indica que nadie puede estar obligado a permanecer en la copropiedad. Es un derecho que tenemos de separarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi hermano y yo estamos de acuerdo en separarlo, que a mí me quede esta parte de los lentes y a él le quede esta otra parte. Entonces lo que hacemos es que vamos con un notario y le pedimos una escritura de partición. Esa escritura de partición pues nos va a decir que esta parte ya tiene un número de finca, folio y libro nuevo y esta parte pues se queda, puede ser la matriz o también le podemos colocar un número de finca, folio y libro nuevo. Entonces ya cada quien tiene su terreno, aunque vamos a ser vecinos, pero cada quien tiene su terreno. Eso sucede en la partición. Ahora bien, viene mi hermano y me dice, mira, yo quiero que dividamos porque yo quiero construir mi parte, quiero ya ser independiente, no quiero que tengamos problemas en el futuro y tanta cosa. Pero yo digo, yo no quiero que él construya, ¿verdad? Entonces me opongo a esa partición. Entonces él me puede demandar en un proceso oral que se llama división de la cosa común. Ya, división de la cosa común. A esto se refiere ese proceso, es dividir, ya sea en dos, ya sea en tres, porque si son tres, cuatro, cinco hermanos, pues tendrán que dividir en tres. Y el juez aquí lo que va a hacer es determinar si es un terreno que lo pueden dividir o es una casa que un ingeniero la puede partir, pues dicta la división de la cosa común y si no se puede, pues que se venda en pública subasta y el dinero lo repartan en partes iguales. Entonces, este es el proceso de división de la cosa común. Claro que hay diferencias que se pueden dar, ¿verdad? Me pregunta aquí, vamos a ver, si los padres no están en condiciones para la tutela de sus hijos y se debe determinar bajo quién se quede la tutela, en este caso se lleva en un juicio oral. No, 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 ahí estamos equivocados. Miren, los padres, pues no, ellos no pueden llevar la tutela, ellos lo que tienen es la patria potestad. A falta de la patria potestad, pues se le coloca un tutor. Dentro de los tutores, pues recordemos, cuando estudiamos derecho civil, hay tutor legítimo, tutor judicial y tutor testamentario. Entonces, ahí se va a establecer quién va a ser el tutor, ¿verdad? Yo no dije que para establecer quién era el tutor se utilizaba juicio ordinario o juicio oral. Es para rendir cuentas. Ya hay un tutor establecido. El tutor establecido pues está llevando a cabo la tutela del niño. Pero recordemos que en la tutela puede que el niño haya tenido bienes, que tenga cuentas bancarias y que el tutor pueda realizar todos esos movimientos. Sin embargo, al terminar la tutela, el pupilo, o sea, el niño ya tiene la mayoría de edad, le puede decir a su tutor que quiere las cuentas de la tutela para ver si él pues no despilfarró, si él no resultó también con bienes provenientes de esa tutela. Entonces lo que está realizando es solicitándole rendir cuentas. Esto es lo que se lleva por medio del juicio oral, la rendición de cuentas de los tutores.
Cuando toca el parcial, sí, también un aviso, yo creo que la otra semana, es más seguro, la otra semana, y haciendo un paréntesis ahí, los catedráticos que les impartimos las clases no tenemos nada que ver con los exámenes, ¿verdad? En cuanto a las notas, entonces, eh, si ustedes nos mandan correos que no están de acuerdo con su nota, que no les calificó bien el sistema, que no lograron entrar al sistema, pues realmente nosotros pues no tenemos injerencia en eso, ¿verdad? No sabemos qué plataforma usan ustedes, no sabemos cómo es la forma de evaluarse, si logran entrar, si no logran entrar, si el sistema no los dejó ingresar. Recuérdense que se les estuvo avisando de la asignación de cursos, tienen que estar asignados, tienen que haber llenado todos los requisitos de la universidad, entonces ahí me imagino que no tienen ningún problema, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Vamos a revisar preguntas. Licenciado, entonces al cumplir los 18 años, el hijo debe iniciar un juicio de extinción de pensión alimenticio. ¿Este será obligación o siempre puede dejar de darle esa pensión? ¿Está obligado el padre a darle a la madre también a la hora de estar casados? Sí, y si se podrá dejar de darle si ella vive con otra persona y aún no está divorciada. Mire, no es el padre el que tiene que iniciar el juicio de extinción de la obligación de prestar alimentos. Muchos, pues, por costumbre, pues, dejan de darlo y las personas, pues, ya no lo reciben, pero lo que se debería de hacer es llevar ese proceso ya con esa sentencia y todo, pues ya el señor está más tranquilo, ¿verdad? Que no se le vaya. Está obligado a darle a la madre también a la hora de estar casado, sí, también, sí. Ella no renuncia, ella sí puede renunciar. Y si es así, se podrá dejar de darle si ella ya vive con otra persona. Miren, esto media vez estén casados y no esté divorciada, pues le tiene que seguir pasando. Pero yo siento que esto ya sería una cuestión moral, ¿verdad? Porque yo he tenido clientes que la señora les dicen que ya no les pasen, que ya viven con otra persona, entonces se inicia el proceso de extinción, ¿verdad? O ella lo inicia o ella renuncia o algo, entonces, para dejarlo tranquilo, ¿verdad? Entonces, pues ya sería cuestión de cada quien, ¿verdad? Si no hay acuerdo entre las partes, no procede, no es al revés, Daniel. Si hay acuerdo entre las partes, procede una partición con un notario y se tardará un mes tal vez en que venga la escritura del registro de la propiedad. Si no están de acuerdo, es cuando procede el proceso de división de la cosa común, es al revés. Fecha de examen de hoy en 8. En la jornada, ¿verdad? Si hay alguno de sábado viendo la clase el día de hoy, pues se tiene que examinar el día sábado. Si hay alguno de entre semana viendo la clase de hoy, pues también se tendrá que examinar en su jornada, cada quien en su jornada, eso sí. Bueno, declaratoria de jactancia. Mire, todavía estamos en las materias. Ustedes vamos a tener que agarrar una semana más de lo que es para el juicio oral, ¿verdad? Todo el procedimiento. Miren, cuando se habla de declaratoria de jactancia son aquellos procesos donde una persona se jacta de un derecho que no le corresponde. Esto obliga a la otra persona a que lo demande. ¿Cómo funciona esto? Miren, pues se los voy a poner como un ejemplo así sencillo.
Juan anda diciendo, ¿verdad? Por todos lados que María le debe 50,000 quetzales y que él pues le va a quitar su casa y toda la cosa, y él anda contando a medio mundo, se anda jactando de ese derecho. Algo así como puede que suceda en los bancos o en las tarjetas de crédito o algo. Pero María sabe que no le debe nada. ¿Y por qué Juan anda contando eso? Entonces, ¿cómo funciona el juicio de jactancia? Viene María y demanda a Juan y por medio de un juicio oral de jactancia y le dice, bueno, se los voy a explicar así en lenguaje común, y le dice, Juan, si yo te debo, demándame para que yo te pague. Entonces Juan sabe y dice, bueno, la verdad no me debe, yo solo por andar jactándome de que ella me debía y que no sé qué. Entonces, si le debe, si realmente le debe a Juan, Juan presenta su demanda. Y si no le debe a Juan, Juan no la presenta, pero debe de pagar daños y perjuicios. Entonces, no sé si me entienden esa materia de juicio de declaración de jactancia. Sí están grabados los videos de las clases. No sé cuál sea el problema ahí, como les digo yo, de la tecnología de la U, pues no sé, pero sí están grabados. No sé si los puedan descargar ustedes o no, ¿verdad? Entonces, vaya. Estas son las materias que se ventilan en el juicio oral, ya las vimos una por una. Asuntos que por disposición de la ley. Asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes se sigan en esta vía. Y aquí tenemos dos, si analizamos esa última parte del artículo, tenemos dos. Asuntos que por disposición de la ley. Y aquí se los subrayé y se los dejé en negrita y ahí les dejo el cursor. Porque la ley nos dice, miren, aquellos procesos se deben de llevar en juicio oral. Aquello que está ya en aquella ley se debe de llevar en juicio oral. Por convenio de las partes, ¿qué quiere decir? Porque en un contrato que hagamos y ponemos todas las controversias se dilucidarán, o cómo es que la palabra se me fue, en juicio oral, ¿verdad? Pero eso casi no sucede. La mayoría de personas que utilizan otra vía que no es la judicial, pues utilizan el arbitraje, ¿verdad? O sea que siempre se cobran daños y perjuicios, si usted lo desea, sí, ¿verdad? Si no, pues... Entonces, asuntos que por disposición de la ley se ventilan en juicio oral. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos en el Código Civil 1, artículo 826. Prácticamente aquí tengo el artículo, pero ustedes vayan y lo leen y ponen en las materias, ahí en el 199, por disposición de la ley, colocan un asterisco y le ponen 826 del Código Civil, porque eso se los preguntan en privado, ¿verdad? ¿Qué asuntos por disposición de la ley se llevan en el juicio oral? Bueno, aparte de las materias del 199, se puede llevar el artículo 826 del Código Civil, que es la división del gravamen si se divide la finca. Artículo 32 del decreto ley número 218. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna de varias fincas. Cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden una justa relación con el saldo deudor, si la determinación de las fincas que deban de quedar excluidos de la hipoteca no pudiera hacerse,
de común acuerdo se hará judicialmente por medio del juicio oral. Bueno, entonces nos está diciendo, ¿y de qué se trata eso, verdad? Miren, pues, cualquiera de nosotros, pues, solicitamos un préstamo al banco y es bastante dinero y nos dice que tenemos que hipotecar algunos bienes. Va, supongamos que tenemos dos casas, ¿verdad? Hipotecamos dos casas. Y empieza a pasar el tiempo y nosotros amortizando y amortizando ahí, al llegar a pagar el 50% de la deuda. Podemos llegar a un banco y decirnos, mire, ya pagamos la mitad, ¿por qué no nos libera? Quítele el gravamen hipotecario a un bien. Entonces el banco puede decir, sí, con mucho gusto, liberemos un bien y ahí pues no pasa nada. Si el banco dice, no, quedémonos con los dos bienes liberados, aunque usted ya haya pagado el 50% y se liberan al terminar la deuda, entonces usted puede iniciar un proceso oral de disminución del gravamen hipotecario o división del gravamen hipotecario. Sin embargo, es un proceso que casi no se ve. ¿Por qué? Por la mora judicial. Si empiezan ¿cómo se llama?, a llevar un proceso de disminución, puede que llegue el otro 50% y en lo que dictan sentencia y toda la cosa, ya terminó de pagar la deuda. O puede que ya no tenga yo cómo pagar y ya no pagué, entonces ya hasta me ejecutaron las dos casas. Entonces, casi no es utilizado, pero la ley no lo indica. En el artículo 133 de derechos de autor y derechos conexos, también apúntenlo ahí. Dice, los procesos civiles que se promuevan para hacer valer derechos reconocidos en esta ley, o sea, en la de derechos de autor, se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido. Y nosotros miremos, pues, establecido en el libro segundo. Vámonos al artículo 96. Libro segundo, antes del artículo 96. En el libro segundo, título 2, vámonos al 199, título 2, o sea, el juicio oral, capítulos 1 y 2, que es el procedimiento, es las generalidades, las materias y el procedimiento del Código Procesal Civil y Mercantil, o sea, que se trata del juicio oral. No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la conciliación y el arbitraje. También tenemos, no sé si lo tenga aquí, si lo tengo, el artículo 182, que es por disposición de la ley que se debe de tramitar en juicio oral, y lo tenemos en la ley de propiedad industrial. Y entonces apunten, ¿verdad? 199 después de disposición de la ley, 826 Código Civil, el 182, esta ley de propiedad industrial, y el 133 de la ley de derechos de autor y derechos conexos. Y de ahí vamos a adelantar un poquito, ¿verdad? Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en el ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el libro segundo, título 2, capítulo 1 y 2, que es lo que ya leímos, del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de conflictos. Y vamos a regresar una diapositiva. En la ley de tribunales de familia, tienen que tenerla también, y si no, apúntenlo ahí en su código, ¿verdad?
En el artículo 8, en las cuestiones sometidas a la jurisdicción privativa de los tribunales de familia, se rige el procedimiento del juicio oral, que se regula en el capítulo 2 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea que todo lo que se lleve de familia se debe de llevar por medio del juicio oral. No todo, ¿verdad? Después vamos a ver. En las cuestiones relacionadas con el derecho de alimentos, los tribunales de familia emplearán, además del procedimiento regulado en el capítulo 4 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el juicio de alimentos, que lo vamos a ver también más adelante. El artículo 9 nos indica siempre de la ley de tribunales de familia los juicios relativos al reconocimiento de preñez, parto, paternidad y filiación, separación y divorcio, nulidad de matrimonio, declaración y cese de la unión de hecho y patrimonio familiar se sujetarán a los procedimientos que les corresponden según el procesal civil y mercantil. En este caso, pues serían el juicio ordinario. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, empecemos con el trámite, procedimiento y nos colocamos en el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código en lo que fuere aplicable. Miren pues, aquí en la diapositiva pues colocamos el inicio del trámite del juicio oral y se podrán dar cuenta que como todo proceso civil pues va a iniciar con una demanda. Debe de presentarse en forma verbal, indica, pero realmente yo en familia y en civil nunca he visto que se presente en forma verbal. En juicios orales laborales, pues ahí sí he visto que muchas personas, pues en forma verbal entablan su demanda, el secretario hace el acta y la presenta, pero ahí no es necesario el auxilio de un abogado. Ahora aquí, pues el artículo 50 nos habla de la asistencia del abogado, ¿verdad? Entonces, debe cumplir los requisitos del artículo 50, los del artículo 61, que es el escrito inicial, el artículo 106, requisitos propios de la demanda, los vimos la semana pasada, los hechos, fundamento de derecho, las peticiones y las pruebas que han de rendirse, ¿verdad? El artículo 107, todos los documentos que fortalecen a una demanda. Si es de alimentos, pues los certificados de las partidas de nacimiento y todo lo que tiene que llevar una demanda. Entonces, aquí empieza nuestro trámite, aquí está la demanda, la presentamos en la comisaría del juzgado, pues ellos ya se la pasan al secretario, el secretario al juez, y si cumple con todos los requisitos de los artículos ya mencionados, se le da, sí, cumple, aquí lo coloqué, se le da trámite y se emplaza a juicio oral. Después vamos a hablar del emplazamiento.
Aquí de este otro lado, ¿qué puede pasar? Que no cumpla con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, aquí les coloqué dos situaciones. Si es civil, por ejemplo, división de la cosa común, por ejemplo, juicio de daños y perjuicios de ínfima o menor cuantía, por ejemplo, rendición de cuentas, si no cumple con los requisitos, se rechaza. Ahora, si es un juicio oral de familia, por ejemplo, obligación de prestar alimentos, disminución de la pensión, aumento de la pensión, si no cumple los requisitos, no se rechaza, sino que se manda a subsanar previos, a que se corrija, ¿verdad? Si no se cumplió con, perdón, con algún requisito del artículo 61, pues se manda a que se corrija. Esto es en base al artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, que nos indica que hay discreción de los jueces y que los jueces deben de velar por la parte más débil dentro del proceso. En ese caso, pues se toma como más débil al que está demandando, ¿verdad? A la señora. Y por eso es de que no se rechaza la demanda, sino que se le manda a decir señora tal y tal o señor tal y tal, previo a darle trámite a su demanda, pues cumplir con los siguientes requisitos. Le faltó lugar para recibir notificaciones, le faltó lugar, le faltó indicar el número de copias que acompañan a su memorial o cualquier situación, ¿verdad?, que no sea cumplido aquí. Ahora en el derecho civil es bastante formal. Entonces tomemos en cuenta de que sí cumplió con los requisitos, se le dio trámite y se emplaza a juicio oral. Aquí les puse una resolución, ¿verdad? Para que ustedes no se pierdan la resolución que se le da trámite a la demanda y se señala a juicio oral. Esto pues se le notifica al demandante que sí se le dio trámite a su demanda y se le señala lugar y día para que se apersone a juicio oral. Al demandado pues se le va a notificar la demanda, el memorial de demanda, se le va a notificar la resolución y se tiene que llenar la cédula, ¿verdad? Donde indica de que sí está, se cita a juicio oral. Entonces tenemos lo que es el emplazamiento. Aquí podemos decir que tenemos la demanda, la que yo presenté como demandante, la resolución y se manda a notificar. Miremos el emplazamiento. Artículo 202, juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado por razón de la distancia. Miren pues. Llenó todos los requisitos y se le manda a notificar al demandado. Les puse el calendario porque se le manda a notificar al demandado para que asista a la audiencia de juicio oral. Aquí no es igual que el juicio ordinario y que el juicio sumario. El emplazamiento en el juicio ordinario nos dice 9 días para contestar la demanda. En el juicio sumario nos dice 3 días para contestar la demanda. El emplazamiento en el juicio oral pues no es igual. Aquí nos dice que se le debe de citar por lo menos 3 días antes al demandado para que se apersone a juicio oral. Entonces, para que se apersone a la audiencia del juicio oral. En la audiencia del juicio oral, pues se tienen que llevar ciertas etapas, la conciliación, la ratificación de la demanda, la contestación de la demanda en sí, pues una serie de etapas.
pero la ley dice que se le debe de notificar por lo menos 3 días antes. En la práctica, pues sucede que ustedes, pues son notificados mañana, ¿verdad? Mañana 7 de marzo del 2022 y les indican, señor demandado, usted tiene que apersonarse a juicio oral de fijación de pensión alimenticia el 15 de septiembre del 2022. Entonces prácticamente pues lo está haciendo de acuerdo a la ley, ¿verdad? Por lo menos 3 días antes, pero no nos indica un máximo. Puede que nos estén notificando que hasta en diciembre tenemos audiencia de juicio oral. Lo que va a hacer él es no esperar tanto tiempo, debe de buscar un abogado, el abogado le dirá, tráigame los papeles, miremos la demanda, empecemos a trabajar la contestación, ve si existen todos los presupuestos y si no, excepciones previas. Las excepciones previas no funcionan igual que en el juicio ordinario, 6 días del emplazamiento o como en el juicio sumario, 2 días después del emplazamiento, sino que esto es en el mismo memorial de contestación de la demanda, puede presentar él sus excepciones previas, sus excepciones perentorias, su reconvención, todo en un mismo memorial y eso lo puede presentar hasta el día de la audiencia, ¿verdad? O en la audiencia en sí puede presentar su memorial de contestación de la demanda, o sea que tiene un montón de meses para preparar su defensa. Ahora bien, si le notifican 2 días antes, pues él lo que tiene que hacer es no presentarse, ¿verdad? O mandar un memorial que fue notificado 2 días antes, interpone un recurso de nulidad por vicios de procedimiento. Tampoco funciona aquello de que la señora ande atrás, la señora ya le notificaron y por WhatsApp le manda al esposo y le dice, mira, te tenés que presentar y si no te friego, te meto preso y un montón de cosas que le ponen. Tampoco, esa no es una notificación legal, ¿verdad? Él podrá llegar ahí decir, bueno, yo pues vengo a suspender en vista de que no fui notificado de una forma legal, fui notificado por medio de un mensaje de WhatsApp de la señora que se encuentra aquí presente o de mi ex esposa o como quiera llamarle, ¿verdad? Pero siempre con respeto. Entonces, así es como funciona el emplazamiento. Y algo que quiero recalcar es que el juicio oral tiene ciertas características. Dice, el artículo 202, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales del juez, señalará día y hora para las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia. Pongámosle atención a esta parte y quiero que me comenten, ¿verdad? En el correo donde ustedes puedan comentar. Bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Leamos otra vez. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas a la audiencia bajo el percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Bueno, entonces, analícenme ese artículo unos 30 segundos.
¿Alguna? No, nadie, ¿verdad? Bueno, miren pues, esta es una característica esencial del juicio oral, ¿verdad? Porque vamos a ver si al final alguien me logró. Indica que si no se presenta se le declara en rebeldía ya que no fue apercibido. Sí, mire, más o menos estamos ahí, José Francisco, ¿verdad? Mire, si nosotros analizamos este artículo, dice, previniéndolas, o sea, a las partes, de presentar sus pruebas en audiencia bajo apercibimiento de no continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere, quiere decir que es en este proceso oral sí se puede declarar rebelde tanto al demandante como tanto al demandado. En el juicio ordinario, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Si, ¿cómo se llama? Perdón, nos damos cuenta si en el juicio ordinario y en el juicio sumario nos damos cuenta que el rebelde pues siempre es el demandado porque fue el que no contestó la demanda. Pero recordemos que es un plazo no perentorio, que si no es a solicitud de parte, pues no se le declara rebelde. Aquí pues de la misma manera, ¿verdad? Siempre es un plazo, es no perentorio, pero en audiencia, si no comparece el demandante o el demandado, ustedes levantan la mano y solicitan, señor juez, pues con todo respeto, quiero solicitar que se le declare rebelde al demandante o al demandado, ya que no se encuentra en esta sala y no hay ninguna justificación. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que hay, según entiendo, que si el sindicado no comparece, se le tomará como rebeldía y puede realizar una orden de aprehensión. Mire, no, aquí nos estamos confundiendo todavía. Estamos en el proceso oral, ¿verdad? Un proceso de conocimiento. Me imagino, Antonio, que usted se está confundiendo un poco en cuanto al delito de negación de pensión. Negación, ¿cuál es? Es el de negación de asistencia económica, perdón. Entonces, para que a usted exista la orden de aprehensión, primero debe de haber existido un proceso de conocimiento. Si no hay proceso de conocimiento porque hubo un convenio firmado en un juzgado o hubo una escritura pública, debe de existir un proceso de ejecución para cobrarle esas pensiones atrasadas. En ese memorial de ejecución sí se debe de colocar que se certifique lo conducente al demandado en cuestión de que no pague. Entonces, aquí sí cabe la palabra sindicado. Nosotros todavía estamos viendo el juicio oral, ¿verdad? Entonces es demandante y demandado, no hemos llegado todavía ahí. Entonces sí pueden notificar más de 3 días, y si notifican 10 días antes, se puede presentar antes de los días que indicaron. Miren, no, a ustedes le van a notificar que tal fecha, tal hora se debe de presentar a juicio oral. Si le notifican hoy, digamos que le notifiquen mañana, porque mañana es lunes, que usted el 10 de diciembre se debe de presentar a juicio oral, pues es de esperar hasta el 10 de diciembre. La contestación, claro que la puede hacer en todo ese periodo, pero no es conveniente, ¿verdad? Entonces, lo conveniente es que el día de la audiencia vaya con su contestación de la demanda, la presente un momento antes o la puede presentar en la misma audiencia. Luis Ángel indica que no presentarse a la audiencia será declarado rebelde y continuará el proceso, sí, los efectos de la rebeldía, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta de que esos efectos de la rebeldía, pues, en algunos procesos, como por ejemplo el de alimentos, en el de rendición de cuentas, en el de ínfima cuantía, es sinónimo de aceptación, ¿verdad? Entonces no es el efecto de rebeldía como en cualquier otro proceso que solo se les declara rebelde, no se les notifica personalmente, se da la contestación en sentido negativo.
sino que aquí pues lo que sucede es de que aceptan, ¿verdad? Si aceptan, prácticamente se declaran confesos a todo lo que diga el, el demandante. Va. Entonces, nos notificaron, nos dijeron el día 10 de diciembre la audiencia y nos trasladamos, ¿verdad? Al 10 de diciembre del año 2022. Estamos en etapas de la audiencia. Sí, a eso vamos. Miren, pues, tenemos las etapas de la audiencia y estamos en la primera audiencia o puede que sea la única audiencia y después les voy a explicar por qué, ¿verdad? Entonces, estamos ya en la fecha indicada, está la otra parte enfrente, estamos nosotros aquí sentados, entra el juez, nos ponemos de pie en señal de respeto y el juez entra a verificar la presencia de las partes. Ustedes le aconsejan a su cliente que lleve su documento personal de identificación y ustedes pues llevan su carnet de colegiados activos. Entonces, ya el tiempo se me cumplió, si no, pues me llaman la atención, nos vemos el siguiente domingo de hoy en 15 para poder terminar lo que es el juicio oral. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana.